Ahora nos acompaña el psicólogo clínico, el licenciado Víctor Alex Ordinola. Vamos a hablar sobre este tema que se nos está haciendo ya costumbre, como es la ola de violencia que vive nuestra ciudad capital. Y bueno, no solo en la capital, en todo nuestro país está ocurriendo esta situación de violencia. Y vamos a conocer qué cosa es lo que le está faltando a la mujer, qué le falta a la mujer para hacerla más fuerte, más segura, más firme y tomar decisiones seguras, a fin de que ya esto pare de una vez por todas. Doctor, muy amable, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Elizabeth, gracias por la invitación. Bueno, nosotros quisiéramos ver desde su punto de vista, como psicólogo clínico, doctor, qué es lo que está ocurriendo en nuestro medio, qué le falta a la mujer, esta ola de violencia que se está viviendo. Son más de 10 casos ya que tenemos, o al menos 10, pero es un número muy alto. Estamos en este primer mes de enero y lo hemos empezado de una manera tan violenta. Elizabeth, consideramos como psicólogo clínico que uno de los primeros pasos que debe dar la mujer y en realidad también el varón dentro de la familia y en la sociedad es el darse cuenta, concientizar. Es el primer paso para la salud mental en diferentes espacios. Aterrizando acá en el proceso o en la dinámica de violencia, es importante que la mujer y el varón tome conciencia que estamos frente a una sociedad que muchas veces justifique el machismo, inconscientemente, como por ejemplo en las canciones. Venía en el taxi y comenzaba a tararear el chofer, mátala, mátala, la canción de esa, pero una canción dinámica, pero que en cuanto al contenido, que parece atractivo e inofensivo, transmite un mensaje. Sin darnos cuenta, transmitimos la violencia. Otro ejemplo, en el caso de nuestros pequeños, preocupémonos como mujeres y como varones, ¿qué es lo que estamos transmitiendo? Analicemos un libro, cualquiera, y un problema de matemática. El papá de Juan lleva al mercado, el papá de Juan viene de su trabajo, da 10 soles, la mamá compra 6 manzanas de 1 sol, ¿cuántos devuelto le queda? En un problema matemático tan sencillo e inofensivo, ya estamos transmitiendo una pauta, un atributo a lo que es mujer y un atributo a lo que es varón. Entonces el primer paso, Elizabeth, es concientizarnos. Y ustedes como medios de comunicación no saben cuánto poder tienen, Elizabeth, de la forma como se transmite esto. Y mucho más allá los íconos, los símbolos que se transmiten en la televisión. Sí, eso es un aspecto muy importante, doctor, que usted ha enfocado, porque es muy cierto ese tema de las letras de las canciones, ¿no? Y las formas también de los bailes, ¿no? Que ese es otro punto, ¿no? Pero el contenido, el mensaje, porque eso no es un mensaje tampoco que se le está dando, ¿no? Y si se le va a decir mensaje porque es una canción, es una letra, pues totalmente de violencia, cargado de violencia. Y esto se ve en fiestas de pequeños, de niños, ¿no? Y se lo permiten los adultos. Así es. Entonces, en esa visibilización de que estamos viviendo unas relaciones desiguales, donde todavía hay un predominio del machismo, donde hay familias, se sienta el padre como jefe de la casa, entre comillas, y hay que servirle, y la niña es normalmente quien trae los utensilios, el niño está jugando, etc. Visibilizar y concientizar. ¿Para qué? Para que juntos podamos construir relaciones igualitarias. Te pongo un ejemplo. Sí, a ver, ¿cómo es eso de relaciones igualitarias? A ver, ¿cómo lo puedo poner en práctica en la casa? De nosotros que somos profesionales o el público en general. ¿Cuántas veces hemos encomendado a nuestros hijos, varones, que laven los servicios, que cocinen? ¿Cuánto tiempo nuestra esposa dedica en el hogar? ¿Estamos siendo igualitarios en ello? ¿O estamos predicando desde el espacio público, desde el verbo, pero no desde la práctica? Entonces allí eso tiene que llevarnos a poderlo transmitir en nuestras propias familias, en nuestras propias casas, que varón y mujer tienen los mismos derechos, tienen las mismas oportunidades de desarrollarse, de expresarse, de sentir y de compartir ese sentimiento. Creo que podemos empezar por ahí.
Claro, eso es en la casa. Ahora, el segundo hogar se le dice también es al colegio. Y ahí también pasa otro problema, doctor, ¿no? Porque se sabe, por ejemplo, que en otros países hay tareas, por ejemplo, de orden, de limpieza del aula, ¿no? Que se le encarga tanto a las niñas como a los niños, y esto es desde la edad inicial. Acá no. Es el mismo molde que se transmite de la casa a la escuela, ¿no? Hay una maestra o de repente un profesor, ¿no? Que también imparte de esa misma forma, ¿no? Interesante. Entonces, ¿cómo podemos educar relaciones igualitarias si a quien tenemos de profesor o profesora está practicando inconsciente o conscientemente el machismo? Claro. Ahora, se dice que somos una sociedad eminentemente machista, pero siempre se recae, doctor, este título solamente a la mamá, ¿no? Cuando son dos los que están criando. Así ¿no? es. Entonces, allí siempre se le sigue minimizando a la mujer, ¿no? Que por tu culpa, ¿no? Entonces, y hay una parte que usted empezó a hablar, a decir, ¿no? Que la mujer debe darse cuenta. Y muchas veces ocurren estos casos de feminicidio porque no se da cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Si la mujer no se da cuenta, está como un círculo vicioso y no hay una salida, ¿no? De poder decir, voy a una consulta, voy a pedir ayuda. Entendiendo que el problema de la violencia es un problema social, cultural, desde una de las perspectivas que es psicológica, podemos decir que también la mujer tiene una psicología, que nosotros como padres, si queremos fortalecer una dinámica de autoestima, una dinámica de sentido de su vida, una dinámica de que voy a relacionarme saludablemente con la persona que en futuro puede ser mi amigo, mi enamorado, mi esposo, etcétera, es empezar por la primera infancia. ¿Y cómo, Elizabeth? Muchas veces queremos que nuestros hijos sean exitosos, pero en la casa los espacios para la comunicación, para la afectividad que el papá o la mamá están prestos a dar, no se cumple. Y el niño o la niña comienza a tener pequeñas conexiones, como por ejemplo con las tecnologías, o con los medios de comunicación, o con aquel abusador sexual que es seductor, que va ganándose la confianza. Si sabemos que la necesidad de afecto es una necesidad del ser humano, si aquellas personas que son muy hábiles, perversamente hablando, se ganan la confianza de este niño a raíz de que eres una buena niña, toma estos caramelos, nadie va a descubrir nuestro secreto, etcétera, y termina cayendo en el abuso sexual. Entonces, desde nuestros niños, ¿cómo protegerlos? Papá y mamá tienen una responsabilidad grande de ser fuentes generadores de afecto, de confianza básica, de ser fuentes generadores de expresión de sus emociones, no de castigar, no de pronto de culpabilizar, sino de que ellos también puedan dialogar. Y el diálogo se nace cuando tú y yo somos iguales. Entonces, la forma como nos relacionamos con nuestros niños también justifica o también explica por qué en el futuro sintonizamos con la dinámica de la violencia. Pero eso es lo que no hay, doctor. La falta de comunicación. Todos están sentados en la mesa y con los celulares. Así es. ¿No? Entonces, papá, mamá, hijos, etcétera, ¿no? Y entonces cada uno está en su mundo, ¿no? Entonces eso nos ha venido a traer, si bien es cierto, es un avance la tecnología, pero también hay formas de darle el uso necesario, ¿no? Y son muy pequeños los que empiezan con esta tecnología. Así es, totalmente de acuerdo, Elizabeth, y has dado una luz muy, muy importante. Imagínate que a esa falta de afecto, agrégale la percepción de violencia dentro de la familia. El niño es egocéntrico por naturaleza y piensa que lo que está pasando es producto de su responsabilidad, es su culpa. Y cuando uno, por ejemplo, en el consultorio de Plenamente, comenzamos a contar las historias o a pedirle a los niños que nos cuente sus historias, menciona: quisiera irme a un viaje lejos, lejos, lejos y nunca más regresar. ¿Qué significa eso? ¿Qué está queriendo decir allí? Inconscientemente el niño expresa el deseo de desaparecer de esa dinámica. Y eso es muy peligroso. Exactamente. La culpa, la ideación en su fantasía suicida está incrementando en los niños. ¿Tú sabías que un niño que percibe violencia está propenso 7 veces más a ser agresivo?
es un dato que nos da la OMS. Lo sabemos. ¿Y cómo lo transformamos en conocimiento? De la siguiente manera, Elizabeth. Si tú sabes eso, todos los niños que sufren violencia, que los tenemos registrados en los diferentes servicios del Estado, deberíamos de armar una política para garantizar su acceso a su recuperación. ¿Por qué? O es una eterna víctima o es un futuro agresor. Entonces, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer deberían articular. Multisectorial tiene que ser. Exactamente, Elizabeth. Sí. Los niños sufren bastante cuando ven a papá y mamá a pelear. Mucho más aún cuando hemos visto casos donde ellos son el famoso cañón de artillería. Dile a tu papá esto, dile a tu mamá esto. Y a veces piensan que por su corta edad no se dan cuenta. Claro, pero doctor, hay otro factor también que está en alza, ¿no? Así como el feminicidio, es los hogares que están en crisis, la familia está en crisis, los padres están separados. Ajá. Y los niños están en el centro, ¿no? Ujú. Entonces es otro factor más que incrementa a estas situaciones de violencia, ¿no? Entonces realmente como que estamos acorralados, ¿no? Por tantos factores negativos que ocurren en la familia. Mira, quisiera aprovechar este espacio Sí, que doctor. tú brindas para hacer visible a aquellos padres peruanos que nos están viendo o para hacerles recordar que hay una edad en el niño que todo nos cree de los padres. Si el papá le dice, hijo, te quiero, el niño contento, ay, mi papá me quiere. Si el papá le dice, hijo, vienes temprano porque vamos a ir a pasear, el niño contento viene y no se olvida y se va. Pero también cree lo que es negativo, los mensajes negativos del padre. Como por ejemplo, eres un inútil, o eres esto, o eres lo otro, también lo interioriza. Entonces, cómo esta relación con los niños de muy temprana edad también va a tener una consecuencia, no determinante, porque el ser humano es complejo, pero sí influye enormemente. Claro que sí. Como se dice, ¿no, doctor? En el término que ustedes utilizan, el niño es como una esponjita, ¿no? Así es. Absorbe todo lo bueno y lo malo que puede tener en su entorno. Pero, doctor, ya estamos en los minutos finales, lamentablemente, pero vamos a tenerlo en otra oportunidad para ampliar estos temas de gran importancia para todas las familias, para todos nosotros. Esta situación y esta ola de violencia que estamos viviendo en nuestro país, doctor, ¿usted cómo la visualiza? ¿Cuáles serían las herramientas necesarias, prácticas, ¿no?, que se le podría decir a las autoridades, a las multidisciplinarias, ¿no?, a fin de poder decir ya basta ya? Todos apostamos, y creo que en el discurso se coincide, con la niñez. Pero, ¿cómo aterrizamos eso en la práctica? Solamente voy a terminar con algo que a mí sí me preocupa como psicólogo clínico. Ministerio de Justicia hizo una investigación a abusadores sexuales de 60 años que violentaban sexualmente a niños de 6 años. Característica, no hay un perfil exacto, pero hay factores comunes, experiencias traumáticas de la infancia, dentro de ellas violencia sexual. Entonces, nuestros niños que por la prensa, por los medios de comunicación, violencia sexual, pero después de ello, ¿qué va a ser de sus vidas? ¿Cómo garantiza el Estado la recuperación? Si no es una ola, es un círculo de nunca acabar. Así es. Desprotegido, probablemente un factor de riesgo para convertirse en un agresor. Entonces, debemos de cuidar también a estos niños posterior y también de una forma preventiva en la educación, claro que sí. Y un ejemplo muy práctico, padres, sean conscientes de las canciones, de los juegos, de los roles que estemos inculcando a nuestros hijos. En Plenamente consideramos que ello es parte de un proceso de cambio, de que la gente no es consciente de su enfermedad, de que hay que motivarla, de que hay que mantenerla en el camino del cambio, que eso es complejo, pero tenemos herramientas y un equipo integral donde consideramos 3 aspectos. Sí. 1, el sentido de vida de la mujer. La mujer no sabe cuánto ha aportado a la humanidad. Es una dignidad intrínseca, no por quién está ni por lo que tiene, sino por lo que es. 2, la autoestima de las mujeres. Una mujer con autoestima, empoderada, firme y segura, no necesita de que alguien le diga que está bonita o no está bonita. Una mujer que se relaciona positivamente, que construye vínculos sanos,
es una mujer que está en proceso de recuperación, en nuestros casos que hemos tenido de personas que están en una dinámica de violencia. Pero es momento también, doctor, de empezarlo ya, Así a nivel de sociedad peruana. Así es.